Muy buenas tardes a todas y todos los asistentes a este diplomado en Historia del Mariachi. Pues bueno, como ya es costumbre, tendremos la participación de un experto en el tema. El día de hoy le toca la participación a Daniel Gutiérrez, a quien agradezco mucho la disposición, el interés por participar en este espacio y pues bueno, se darán cuenta de lo interesante que es el tema que él nos trae. Bueno, quisiera, Daniel, si es posible, que te presentaras, que dijeras un poco sobre tu formación, tus actividades, tu quehacer y bueno, pues que sin más preámbulos, pues entres en materia. Claro, creo Eh, que hay un resplandor ahí, algo extraño. A ver si lo logro un poco. eh, bueno, en fin, bueno, muchas gracias, Juan. Te agradezco mucho la invitación. Bueno, agradezco en general al CEDIM, ¿no? A la Jefatura de Culturas Populares, a la Comisión Nacional para la Salvaguardia del Mariachi, por esta invitación que se me hizo y por supuesto a todos los compañeros que se están conectando vía Zoom, ¿no? Y bueno, mi formación es como etnomusicólogo, como maestro en música con especialidad en etnomusicología y también como tengo formación de lingüista, ¿no? Entonces, esa es mi formación y me dedico sobre todo al mariachi en el suroeste michoacano, ¿no? A la práctica del mariachi en el suroeste michoacano y básicamente pues vamos a ver el módulo que corresponde a los usos sociales y rituales del mariachi, ¿no? Este sería el tema que me correspondería hablar con ustedes. Muchas gracias, Daniel. Pues bueno, creo que podemos iniciar con la sesión. Adelante, pues te escuchamos con tu participación Perfecto. del día de hoy. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Juan. Voy a compartir pantalla con todos ustedes. No sé si se pueda. Creo que no está inhabilitada. No sé si me puedes dar acceso. Dame un segundo, en eso estoy. Ok, ya se puede. Bueno, voy a compartir pantalla con ustedes y esto lo voy a poner abajo. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente a todos por estar aquí en esta sesión del Diplomado de Historia del Mariachi, que tiene cabida en el CEDIM, como ya les comenté, ¿no? Mi, mi, mi participación tiene que ver con los usos sociales y contextos rituales del mariachi. Y básicamente me he enfocado en el mariachi del suroeste michoacano, aunque también he abordado de manera tangencial, ¿no? Eh, expresiones mariacheras que tienen que ver con el Halmich, ¿no? En el que también he hecho algunas investigaciones. Pero bueno, antes de entrar de lleno al tema que nos compete, quisiera hacer algunas aclaraciones, ¿no? Preliminares. Y es básicamente que no me voy a centrar en estas expresiones del mariachi que tienen que ver con el mass media o con los medios masivos de comunicación o con los nuevos estilos o géneros que tienen que ver con el mariachi, ¿no? Eso será seguramente asunto que tratarán en otros módulos, ¿no? Yo más bien me voy a enfocar a estas expresiones sociales y rituales que podemos ver o que podemos constatar todavía en las zonas rurales o incluso en pequeñas ciudades del occidente de México, ¿no? Como todos ustedes saben y seguramente lo han estado constantemente viendo en este diplomado, se estableció, Jesús Jauregui estableció lo que se llama la región del mariachi, que históricamente abarcaba más o menos desde el siglo XIX, desde la Alta California
hasta Oaxaca, siendo el centro Nayarit, Colima y Jalisco y Michoacán, ¿no? Pero dentro de esta franja territorial, a la que llaman la región del mariachi, podemos percatarnos de que existen múltiples expresiones relacionadas con el mariachi que muchas veces no se autodenominan como tal, ¿no? Y esto un poco sirve como para decirles o explicarles también que lo que vengo a dar es un punto de vista, ¿no? Es el punto de vista desde donde yo estoy viendo las cosas y que muchas veces puede o no coincidir con lo que dicen otros investigadores, ¿no? Mi punto de vista se fundamenta sobre todo en la antropología, la etnomusicología y la historia, ¿no? Por supuesto, no vamos a hablar de este modelo, por llamarle de alguna manera, del modelo estilo Garibaldi, ¿no? Que aparece sobre todo en los más media o que tuvo su origen a partir de la época del cine de oro mexicano o la XCW, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? No nos vamos a referir tampoco a la canción Bravía ni al charro necesariamente, al charro como lo conocemos a partir de las películas, ¿no? Más bien nos iremos centrando en los aspectos sociales que en la actualidad, ¿no? Se siguen dando en algunas poblaciones del occidente de México, ¿no? Y por supuesto, el tema, como ya lo dije, aborda el mariachi desde sus usos sociales y desde sus contextos rituales. Ahora, ¿desde dónde lo vamos a abordar? Ya lo he dicho un poco, desde el ámbito de la etnomusicología, la antropología, la historia, pero la etnomusicología concibe la música como el estudio, la música sería la música como cultura o como práctica social, ¿no? También se puede concebir la música que es un producto del comportamiento de los grupos humanos y por tanto la música sería el sonido humanamente organizado, ¿no? Entonces, sí, perdón. Entonces, lo que me interesa precisamente es cómo se inserta el mariachi dentro de la organización social o dentro de la cultura. Como etnomusicólogo es lo que me interesa, ¿no? Como antropólogo, como aficionado a la historia, es lo que me interesa, ver cómo la música o el mariachi se inserta dentro de la organización social o, ¿no? Dentro de un orden social establecido, ¿no? Al cual pertenece. Y aquí vale hacer a lo mejor un poco una digresión, ¿no? ¿Cómo podemos entender un poco el orden social o la organización social o la estructura social, ¿no? Recordemos que los humanos actuamos de manera colectiva, ¿no? Si actuáramos de manera individual, actuáramos sobre el mundo de manera individual, esto de alguna manera crearía cierto caos, no habría un orden, ¿no? Toda sociedad implica un orden social de las cosas a partir de la creación de instituciones. Si esto no se diera, se correría el riesgo de alguna manera de extinguirnos como sociedad. ¿Qué es lo que qué es lo que hacen los humanos? Organizarse en grupos sociales para crear instituciones y para dar un orden y poder trascender de alguna manera en la historia y sobrevivir, ¿no? A partir, por supuesto, de la reproducción biológica, pero también de la reproducción cultural. Es precisamente este orden de lo social en el que todos participan y todos tratan de poner, ¿no? Para un bien común, lo que me interesa explicar, ¿no? En relación al mariachi. Entonces, podríamos, de alguna manera, decir, ¿no? O preguntarnos cuáles son los papeles y los usos que una sociedad da a su música, ¿no? En este caso, por supuesto, cuáles son los papeles y usos que una sociedad da al mariachi. Y para esto, por supuesto, pues nos centraremos en estudios de caso muy, muy específicos, ¿no? Entonces, vamos a concebir precisamente estos múltiples tipos de organización social y veremos que cada una implica relaciones, comportamientos, un sistema de pensamiento, un sistema económico político, ¿no? Que dará como resultado una serie de reglas y restricciones que ayudan a cumplir un fin común. Entonces, aquí vale la pena preguntarnos cómo las reglas de interacción social, los sistemas de pensamiento
y los sistemas económicos determinan de alguna manera las prácticas musicales. Eso es lo que me interesa, ¿no? Así, ¿no? Cuando uno examina un hecho musical desde la etnomusicología, este no puede estudiarse de ninguna manera aislado. Para poder dar una interpretación de las relaciones de la música como cultura o de la música como expresión de la cultura, debe relacionarse con otras esferas de la vida social, como la economía, la migración, la estructura social, a más de otras cosas, ¿no? Que dan cuenta de el uso social de la música o de su sentido, ¿no? En este sentido, entonces, veremos un caso muy específico. Ahorita, vamos a ver dos, o si nos alcanza el tiempo, tres, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos a ver algo a lo que le llamé el mariachi en contextos de despojo territorial, ¿no? Entonces, vale la pena preguntarnos aquí también si la música como parte de la organización, como parte de la organización social, es capaz de dar también cuenta de ciertos eventos disruptivos dentro de la sociedad, ¿no? Si la música es capaz de expresar las relaciones y el orden social de una cultura, entonces cabría preguntarnos si una sociedad, por ejemplo, una sociedad X, que es violentada por otra sociedad más fuerte para usurparle sus tierras, es capaz de expresar a través de la música y de la lírica ese conflicto territorial. Es decir, nos estamos alejando un poco de esta parte lúdica, que también es muy importante, por supuesto, pero nos vamos a centrar en aspectos más del uso social, de su relación con las esferas de la sociedad, ¿no? Y para esto, por supuesto, voy a dar el caso de una expresión que en el suroeste de Michoacán, básicamente entre en aguas de la costa, se llama el juego o la fiesta de los toros, en la que el mariachi es bastante importante en su ejecución, ¿no? Podemos ver, o más bien, el juego de toros se realiza durante el 1 y 2 de noviembre en el marco de la festividad eh, de muertos, de la festividad de muertos, ¿no? Y sobre todo se realiza el, el 1 y 2 de noviembre, y lo que se hace es como una especie de simulación de un herradero, ¿no? Lo que se hace es una especie de simulación de una actividad económica como es la ganadería, ¿no? Hay dos bandos en, en esta escenificación ritual donde aparece el mariachi. Por un lado está un bando que representa a los mestizos, en donde encontramos personajes como el toro, el vaquero, el caporal, los perros, los compradores de ganado, ¿no? En contraposición, encontramos personajes que aluden a lo indígena y al monte, como el tecuán, el jabalí, el venado, y otros animales que aluden a la fauna, perdón, a la fauna costera. Durante toda la actividad, durante toda la escenificación ritual, aparece el mariachi constantemente ejecutando sones relativos a la ganadería, ¿no? Ya sea el toro, ya sea el caporal, ¿no? La vaquilla, el toro viejo, etcétera, etcétera, se van cantando constantemente durante toda la escenificación ritual que dura 2 días, ¿no? Por supuesto, hay descansos, ¿no? Pero durante de esos 2 días se escenifica, digamos, esta especie de simulación del herradero o esta especie de simulación de estilo productivo que está asociado básicamente al modo de vida, al modo de vida mestizo, ¿no? Y para entender o para interpretar el mariachi dentro de este contexto festivo ritual, tenemos que poner atención, o al menos así lo pienso yo, a algunas fases significativas de esta escenificación. Por ejemplo, voy a dar 5 puntos. Uno es cuando el ganado, en este caso, bueno, son los chicos jóvenes que se ponen armazones de varas simulando a los toros o al ganado, cuando estos invaden las casas, solares, huertos y sembradíos causando daño, ¿no? Esa es una fase del ritual. La otra
es la escenificación del baile de toros o del fandango, donde corre el alcohol, ¿no? Donde corre el alcohol, la pendencia y el conflicto, ¿no? Podemos ver que durante todo el trayecto ocurren ciertas rencillas, aparecen conflictos constantes porque la gente ya empieza a tomar, empiezan a golpearse con mucha más fuerza y esto deriva de alguna manera en cierto conflicto social entre los mismos participantes, ¿no? Aquí, por supuesto, el mariachi está constantemente tocando canciones, corridos, sones, ¿no? Muchos de los sones, pues obviamente aluden a la ganadería. La otra parte o la otra fase es la participación del tigre, ¿no? O del tecuán, y este lo que hace es robar o matar constantemente las reses, ¿no? Y lo que tienen que hacer los vaqueros, los caporales, los toreros y los toros es ahuyentarlo o darle muerte, ¿no? Y finalmente se da clausura a este evento cuando se pone en venta los toros. Ya al final, el día 3 por la tarde, se disponen todos los toros dentro del perímetro de la cancha de básquetbol, ¿no? Y se insta a quienes están ahí a que compren el ganado, el ganado que ha quedado, es decir, los toros de varilla, ¿no? Que se construyeron. Aquel que los compra, ¿no? es, se compromete a que el próximo año él va a hacer la fiesta o se va a encargar de realizar la fiesta de los toros, ¿no? Hasta ahí una parte, ¿no? Ya entendimos de alguna manera en dónde está situado el mariachi, en un contexto ritual específico, donde la escenificación ritual da cuenta de un estilo productivo asociado al mestizo, ¿no? Como es la ganadería, ¿no? Y aquí el mariachi está constantemente tocando sones relativos a esta actividad pecuaria, ¿no? Pero lo interesante es cuando uno se pone a analizar las comunidades indígenas de la costa de Michoacán, ¿no? Se pone a analizar y uno ve que en realidad la ganadería no es una actividad económica popular entre las comunidades nahuas, ¿no? Bueno, si no es popular y si no la practican de manera extensiva, ¿por qué aparece este símbolo de la ganadería en este ritual? ¿Cuál es la razón por la que aparece? ¿No? ¿A qué se debe que aparezca constantemente el símbolo del toro o del ganado, no solamente en este ritual, sino en otras danzas también, ¿no? Arrastrando un poco la historia de los eh, músicos y de los bailadores y de quienes participan en esta escenificación, me di cuenta que realmente las comunidades de habla náhuatl de la costa no tienen mucho de haberse fundado. A partir de los años 70, 60 del siglo pasado, comienzan a fundarse una serie de encargaturas alrededor de la franja costera, pero esto tiene una razón de ser, ¿no? Durante todo el siglo XX ocurren una serie de invasiones mestizas hacia la costa de Michoacán. Primero vienen de los altos de Jalisco, van a Cotija y de Cotija bajan a Cualcomán y de Cualcomán ya comienzan a invadir los territorios comunales de los grupos nahuas de la región, ¿no? Entonces llegan los mestizos, ¿no? Invaden las tierras, despojan a los nahuas de sus territorios y los van aventando cada vez más a la costa. Pero aquí lo interesante es que quienes sí son ganaderos son estos mestizos que llegan. Y no solamente eso, sino que utilizan el ganado como una herramienta de colonización, ¿no? De los territorios comunales de los indígenas, ¿no? Entonces, podemos ver, ¿no? Que el ganado está asociado, el ganado y el mariachi están asociados al mestizo, son un símbolo del mestizo, ¿no? Y el mestizo está asociado a lo negativo, como el ganado, y también en ocasiones al mariachi se le concibe como una expresión que puede fomentar la pendencia o la violencia entre quienes escuchan eh, este tipo de música. De hecho, hay un mito sobre el origen del origen de la violencia dentro del fandango. No lo voy a contar aquí, pero tiene que ver también con el mestizo, el caballo y el diablo. Vemos nuevamente estos aspectos pecuarios,
mestizos que tienen que ver con la violencia y tienen que ver con el fandango, ¿no? Los mestizos al llegar a la costa de Michoacán, lo que hacen es implementar la ganadería extensiva. Por supuesto, despojan a los indígenas de sus tierras, pero aparte, lo que hace la ganadería extensiva es básicamente talar una infinidad de, de tierras, ¿no? Para convertirlas en campos de agostadero o en hatos ganaderos, ¿no? Entonces vemos precisamente que también hay un cambio de uso de suelo a partir de la llegada de los mestizos. Todo esto que les estoy contando serán elementos o pueden ser elementos que nos van a ayudar a poder interpretar el uso social del mariachi en un contexto específico. Un segundo. ¿Ok? Entonces, podemos ver precisamente en la escenificación ritual, ¿no? De la fiesta de toros, cómo cuando los toros invaden las casas en la escenificación del juego de toros, lo que nos quiere decir precisamente, o lo que yo entiendo o interpreto, es que nos están hablando de que la ganadería expresa una función negativa para los nahuas, ¿no? Es decir, simboliza, ¿no? Que el ganado ha sido utilizado como herramienta o como un arma para la colonización de las tierras comunales nahuas, ¿no? Cuando el tigre, ¿no? Pelea con la ganadería, con el ganado, lo que yo interpreto, ¿no? Es que estos símbolos, ¿no? De alguna manera nos están dando cuenta de dos o de la lucha entre dos sistemas productivos, el agrícola, que practican los nahuas mayoritariamente, ¿no? Y el pecuario, que mayoritariamente practican los mestizos. Esto no quiere decir que los mestizos no utilicen la agricultura, no, que la utilizan, pero una distinción más fuerte es la ganadería, ¿no? Cuando se tocan los sones como el toro viejo, el caporal, el becerro, el torero, en esta situación, lo que nos están diciendo las coplas, como una especie de metáfora, precisamente nos están contando la historia de la ganaderización en la zona nahua de la costa de Michoacán, ¿no? Entonces, al ir ensamblando todos estos elementos de diferentes esferas sociales, le estamos otorgando un valor y un sentido a los sones de mariachi que se ejecutan precisamente en este contexto ritual. Lo que nos narra la música de mariachi en este contexto ritual en relación con los otros elementos es precisamente la ganaderización de la zona, y no solamente la ganaderización de la zona, sino la lucha por el territorio entre nahuas y mestizos. Entonces podemos ver precisamente cómo el mariachi en ciertos contextos tiene un uso social específico. Y en este sentido puede funcionar la música y los sones como una especie de memoria de la ganaderización de la zona, ¿no? Una especie de memoria de ese conflicto territorial. Cada vez que se pone en escena la fiesta de los toros, lo que se hace es reactualizar esas relaciones sociales que existen entre nahuas y mestizos, ¿no? Ahora vámonos a otro ejemplo y vamos a hablar sobre todo del uso social, pero ahora de la lírica o de las coplas. Y vuelvo a insistir, la lírica en un sentido muy amplio y como regularmente se le ha estudiado, es a partir de lo lúdico, ¿no? De su uso como un elemento estético o poético, ¿no? Para la recreación humana, ¿no? Y eso es cierto, pero hay otros usos sociales también. Estos usos sociales, vuelvo a insistirlo, los encontramos en la vida diaria y en la vida ritual de las comunidades, sean mestizas o sean indígenas, no importa, ¿no? Entonces, voy a abordar un caso en el cual
voy a dar cuenta, ¿no?, del uso social que se le da a ciertas coplas, ¿no?, más allá de lo estético, más allá de lo lúdico, ¿no? Y esto solamente aparece cuando se hace una etnografía de estas comunidades, ¿no? Una etnografía en la que no hay que no solamente decir un día o dos y grabas, ¿no? Tienes que estarte semanas o meses ahí para poder realmente ir recabando información de fondo, ¿no? Si vas una semana, si vas unos días, está bien, es importante, pero te pierdes una dimensión de la dimensión de la vida cotidiana y de la vida ritual más amplia. Es en ese sentido en el que yo trato como de expresar o darle un sentido a las coplas que pude ir recopilando a lo largo de esos meses o de esos años, ¿no? Que ya han pasado bastantes años. Y todo empezó más o menos, si no mal recuerdo, bueno, son en mis primeras incursiones de campo. No recuerdo bien, a veces fue en los primeros años, no sé, 2002, 2003, 4, 5, no recuerdo muy bien la, los años exactos, lo tengo apuntado en un artículo, no lo recuerdo ahora, les ofrezco una disculpa, pero en esos años lo que me interesaba precisamente es un poco lo que advertía en el caso anterior, ¿no? Veía en los sones de mariachi, sobre todo en los que aludían al ganado, veía que ahí existía una memoria, ¿no? Y que era una memoria de la ganaderización que se dio durante el siglo XX, ¿no? Y finales del siglo XIX en la zona costera, en la zona costera de Michoacán. Eso era lo que atraía mi atención en aquel momento, ¿no? Ver esas representaciones de las coplas como una expresión de la memoria, pero de una memoria que no alcanzaba a dimensionar todavía que tenía una vigencia actual y social muy fuerte, ¿no? En aquel momento lo pensaba un poco más como un fósil, ¿no? Deslindado de las prácticas actuales, ¿no? Pero las situaciones en esos trabajos de campo hicieron que cambiara completamente de opinión, ¿no? Durante una de estas instancias coincidimos en Cachán, en el pueblo de Cachán, una comunidad nahua de la costa de ese estado, varios investigadores. Algunos de ellos venían de algunas universidades del estado y yo que ya llevaba como 2 o 3 semanas ahí realizando, ya estaba bueno, realizando esa estancia etnográfica, ¿no? Coincidimos alrededor de 5, 6 o 7 fuereños que nos habían dado alojamiento en la casa de uno de los comuneros, pero curiosamente también coincidió con que en esos días llegaron 2 nietas de nuestro anfitrión, 2 nietas muy jóvenes, casaderas, ¿no? Entonces, durante esos días se dio una especie de tensión muy extraña, ¿no? Había 7 hombres fuereños conviviendo en una misma casa con 2 chicas jóvenes y casaderas. Esto creó cierta tensión, sobre todo por parte de nuestros anfitriones, ¿no? Hubo un momento en el que cuando nos sentábamos en la enramada, ¿no?, a platicar y llegaban las nietas de este comunero, ¿no?, tanto su esposa como él comenzaban a aludir a los gavilanes, ¿no?, con algunos dichos. ¿Ya viste cómo se mueve ese gavilán? Mira el pico, cómo se le está haciendo, ¿no? U otra frase que la apunté o bueno, la recuerdo muy bien, es que la señora le dice a una de las nietas, tápate esas piernas, que ellos solamente están aquí un rato y después vuelan, ¿no? Total, ¿no? Era una situación un poco extraña, ¿no? Entonces, eso terminó ese día. Al día siguiente fui a tomar un baño alrededor de las 5 o 6 de la tarde al río Cachán, ¿no? Y durante el camino, una niña se para enfrente de mí y me dice que por qué me quería robar a sus primas, ¿no? Yo me quedé sorprendido, no supe qué decir, no supe qué hacer, me di media vuelta y me regresé a casa del comunero, ¿no? Por la noche se dio otra situación, ¿no? Durante la cena estábamos ya todos dispuestos,
nuestra anfitriona ya había puesto un poco la mesa, habíamos comprado ciertas cosas para que todos nos dispusiéramos a comer. Y cuando llegan sus nietas, uno de los compañeros comienza a sacarle plática a una de ellas y comienzan a hablar, comienzan a platicar, ¿no? Y en ese justo momento, cuando están hablando ellos dos, nuestro anfitrión, el comunero, lanza una copla, la copla del gavilancillo, ¿no? Y dice, ¿no? Yo soy el gavilancillo que anda por aquí volando, la polla que no me llevo, la dejo cacaraqueando. En ese momento fue cuando entendí cabalmente que los gavilanes éramos nosotros, ¿no? En este sentido, las coplas o la copla en sí encerraba una realidad social muy clara para ellos. Nosotros éramos mestizos, nosotros éramos gavilanes, ¿no? Después me di cuenta con el paso del tiempo que el gavilán está asociado al mestizo, ¿no? Entonces, la copla de alguna manera advertía a las chicas, ¿no? Lo que éramos nosotros, mediante el símbolo del gavilán, ¿no? Éramos, eh, pues, en una serie de animal extraño, ¿no? Dados más a la rapacería, al robo, a la pendencia, al hurto, a la mentira, ¿no? Todas estas cosas son eh, valores que se le asignan al mestizo y algunas de estas también al gavilán. Entonces, a través de esta copla se nos estaba luciendo a nosotros, ¿no? Esa copla nos estaba representando a nosotros y advertía precisamente a las chicas de quiénes éramos nosotros y las consecuencias que podían suceder, ¿no? Tiempo después, ahí queda como esa parte eh, de la historia. Tiempo después, en Ostula, una comunidad nahua también muy cercana a Cachán, como a 2 horas, 2 horas y media en carro, más o menos, fui a registrar la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Era mi segunda o mi tercera incursión, no sé. Fui a preguntar a una tienda si había alguien en la comunidad que pudiera rentarme un cuarto, darme hospedaje, ¿no? El tendero me dijo que no, que él no sabía. Ahí había dos señoras, ¿no? Inmediatamente me dijeron que si yo quería un cuarto, que ellas me podían eh, dar alojamiento, ¿no? Otro señor que se encontraba en ese preciso momento se, se percata de la situación y lo que hace es aventar una copla y dice, en esta vida quebrada hay que tener buen cuidado, una bella viborita a mí me dejó encuerado. En ese momento, por supuesto, yo no le presté mucha atención, yo lo que quería era apuntar la copla, entrevistar al señor, grabarlo, obviamente ni me peló, se dio media vuelta y se fue. Total, las señoras tampoco me dieron alojamiento, lo que yo supongo, ¿no? Y como ustedes me imagino que también lo han de hacer, es que la copla lo que daba a entender era que yo era la víbora, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos como etnomusicólogos o antropólogos? Bueno, pues lo que hacemos es indagar sobre este símbolo. Me puse a indagar sobre el símbolo de la víbora a partir de la narrativa, ¿no? Y me di cuenta que había muchos cuentos o muchas historias que aludían a la víbora como un mestizo, a la víbora como algo como peligro, a la víbora como algo de que hay que cuidarse, a la víbora como algo a lo que no hay que tenerle confianza, ¿no? Por supuesto, la copla fue cantada para las señoras y tuvo un efecto, ¿no? Vemos precisamente un valor social de la copla o un uso social de la copla en ciertos contextos. Después, todas estas historias que les he contado, la relacioné después con otra historia que me sucedió nuevamente, pero en Cachán, ¿no? Todo esto, lo que les estoy platicando son situaciones etnográficas. Lo que me interesa precisamente es la vida social de la copla, no que me la cuenten, ¿no? Sino cómo aparece de manera súbita.
Entonces, hubo otra situación en Cachán, una familia de mestizos, Cachán es una comunidad náhuatl, pero bueno, había una familia mestiza que ahí vivía. Esta familia mestiza me invita a comer, ¿no? Mi anfitrión me dice que, pues que vaya, pero me pone como para que me lo lleve también a un nieto suyo, ¿no? Entonces me lo llevo, vamos a la casa de esta familia, nos sentamos, ¿no? Nos sirven de comer, platicamos, ¿no? Empezamos a comer cada uno, la plática va discurriendo de manera normal. Y llega un momento en el que me doy cuenta que el nieto de este comunero no come, ¿no? Está simplemente sentado viendo el plato y no voltea a ningún lado. Yo le pregunto por qué no comes, ¿no? Me dice que no tiene hambre, ¿no? Los anfitriones también le dicen, ¿por qué no comes? Ándale. Muy bueno el pollo, ¿no? El nieto de este comunero nuevamente niega y dice que no tiene hambre, total, ¿no? Estuvimos ahí un rato más hasta que acabamos, terminamos de comer y nos fuimos, ¿sí? Durante el trayecto nuevamente a la casa de este comunero, le pregunto al nieto a este muchachito, le pregunto que por qué no comió, ¿no? Y me dice, yo no soy mestizo, yo no como víbora, ¿no? Y le digo, pero lo que yo había visto ahí no es ninguna víbora, yo le digo, es pollo. Me dice, no, es víbora, los mestizos comen víbora, ¿no? Vuelve a aparecer nuevamente la víbora como un símbolo del mestizo, ¿no? Entonces, para poder interpretar una copla, para poder interpretar una práctica musical, lo que hay que hacer es constantemente relacionarlas con otras actividades de la vida, ¿no? Con otras situaciones. Es solamente relacionándolas que uno se va a dar cuenta del valor o del sentido que tienen estas coplas o estos sones o estas canciones o estos corridos o estos dramas rituales o estas danzas, lo que sea, ¿no? Entonces es precisamente relacionando estos símbolos o estas situaciones que uno puede dar cuenta del uso social que cada comunidad, cada cultura o cada sociedad le otorga a la lírica o a la música, ¿no? En este sentido, si solamente nos centramos en ver a la copla o a la lírica como una expresión meramente arbitraria o solamente como un artilugio para el divertimento, estaremos dejando de lado una, una parte del espíritu mismo de la tradición, ¿no? Que es la, la música, la lírica, como expresión de la cultura. No sé cuánto tiempo tengo todavía, Juan. ¿Todo va en orden? Sí, todo en orden, todavía tenemos otro ratito. Adelante. Ok. Bueno, pues hasta aquí, ¿no? Voy a dar un tercer caso, pero hasta aquí es un poco cómo procedemos en la etnomusicología, cómo procedemos en la antropología, ¿no? Cómo proceden algunos historiadores también para dar cuenta de las prácticas musicales como parte de expresiones sociales o como parte de una sociedad en específico. Es así, ¿no? Como nos acercamos a estas expresiones a partir de la experiencia propia que tenemos, ¿no? En estas comunidades rurales para poder hacer una interpretación de estas o de acuerdo a nuestros propios marcos de referencia para poder interpretarla, ¿no? Después de todo esto, ¿no? Me surgió también la duda de eh, de por qué constantemente en la lírica mariachera, y podríamos decir en la lírica en general, no solamente a nivel eh, de México, sino iberoamericana, ¿no? O a nivel mundial incluso, ¿por qué constantemente la lírica hace alusión a los animales o por qué hace alusión a ciertas actividades laborales o de trabajo, ¿no?
En este sentido, ¿no? Retomo un poco lo que ya han hecho otros etnomusicólogos en otras partes del mundo, ¿no? Pero que en el caso de Michoacán, Álvaro Ochoa lo viene estudiando desde hace mucho tiempo, que es la relación entre música y ganadería, ¿no? Es algo como una constante que hemos estado viendo aquí durante toda la plática. Pero aquí es preguntarnos, bueno, ¿por qué se hace alusión a la vaca, al toro, o a un oficio como el caporal, ¿no? En esta lírica. Por qué estos oficios, estos animales, y por qué no otros? ¿No? Entonces la pregunta aquí un poco también es, ¿qué tipo de música tocaría una cultura agrícola o una cultura ganadera? Y pongámonos a pensar, ¿qué tipo de música, qué tipo de lírica toca una cultura como la nuestra, ¿no? En este sentido, una cultura, digamos, occidental, ¿no? Y que se expresa a partir de lo que se canta. Un poco eso es lo que también me llevó a incursionar en esta exploración etnográfica y histórica sobre la lírica mariachera y en general sobre la lírica en diferentes partes de México y de Latinoamérica, ¿no? Disculpen aquí eh, algunos conceptos que muchas veces pues no valen tanto la pena explicarlos en este tipo de conversatorios porque se trata de que sea una plática, un diálogo un poco más ameno. Entonces, aunque aparecen esos conceptos como estructura y superestructura, los iré modificando y nombrándolos de otra forma, ¿no? Entonces, pensemos en dos cosas, ¿no? Cuando hablamos de la organización social, ¿no? Y cuando nos preguntamos por qué ciertas culturas eligen ciertos animales o ciertos oficios para hablar de ellos en la lírica, ¿no? Pensemos básicamente en que las sociedades tratan de reproducirse biológicamente y culturalmente, ¿no? Es decir, biológicamente, obviamente se despliega una serie de relaciones de parentesco, ¿no? Que aglutinan a la familia, pero por el otro lado aparece la cultura, ¿no? La cultura como una especie de dispositivo, de mecanismo que nos permite sobrevivir, ¿no? Estos mecanismos, digamos, económicos, estas fuerzas productivas, estos medios de producción por los que tratamos de sustentar nuestra vida, ¿no? Van a repercutir directamente sobre la lírica o sobre nuestro pensamiento, ¿no? En este sentido, hemos estado hablando constantemente de la ganadería o de la agricultura, concebidas como fuerzas productivas o concebidas precisamente como una economía para sustentar nuestra vida, esta va a impactar en la música y en la lírica. Entonces, si nuestra sociedad, en este caso hablemos de las sociedades, llamémosle rancheras del siglo XIX y principios del siglo XX, muchas de estas eran ganaderas o agrícolas, o ambas, ¿no? Entonces, la manera en que sobrevivían precisamente era a partir de estos estilos productivos. Entonces, podemos dar por hecho, ¿no? Que aquello que te permite sustentarte de manera biológica y de manera cultural, ¿no? Eso va a provocar que aparezca precisamente la vaca o el caporal o el becerro, ¿no? Como elementos que son tomados de esta actividad económica para llevarlos a la parte de la lírica y expresar precisamente eh, la parte relativa a la economía. Es decir, si vemos que una sociedad es eminentemente ganadera, su lírica va a hablar sobre eso, ¿no? Y lo vemos precisamente en mucho del repertorio del mariachi que se gestó durante el siglo XIX o durante principios del siglo XX. Mucho de eso, mucha de esa lírica tiene que ver con la ganadería
o con la agricultura. Así pues, los modos económicos van a determinar hasta cierto punto, ¿no? Hasta cierto punto, que aparezcan elementos de esta misma estructura económica, ¿no? El caporal, el becerro, la vaquilla, el toro de once, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí está un poco más como desplegado el esquema, pero es básicamente lo mismo, ¿no? La fuerza productiva de alguna manera va a dar como resultado la lírica, y la lírica va a hablar en sus letras de estas actividades económicas o productivas. Perdón, me estoy yendo a otro lado. No, aquí. Entonces, para dar, por ejemplo, algunos elementos o algún sustento a esto que estoy diciendo, voy a tomar como ejemplo algunas letras de la lírica de la Tierra Caliente, ¿no? Por ejemplo, cuando en esta sextilla, ¿no? De Filiberto Salmerón, ¿no? Habla del pueblo de Ajuchitlán. Dice, el pueblo de Ajuchitlán tiene agua abastecida para regar todo el plan para mantener la vida. Que viva el general Damián, persona muy distinguida. Viéndolo desde esta perspectiva o desde esta óptica, si quieren para ponerle un nombre material, ¿no? Podemos identificar que la copla habla de estos elementos materiales. ¿Qué es un elemento material? En este sentido, nos está hablando del agua como regadío, ¿no? Y también nos habla de una relación social entre una persona o un personaje, ¿no? De la alta o de la alta sociedad, como puede ser el general Damián, en relación a los peones o el campesino, ¿no? Es decir, la sextilla nos habla precisamente de las relaciones asimétricas, ¿no? Entre clases sociales. En este caso, entre el general y el campesinado, ¿no? Y bueno, podemos ver también estos elementos de la vida ganadera en zonas como el becerrero, ¿no? Como este que pongo en este momento. Cuando ustedes lo pueden leer, ¿no? Aparecen constantemente alusiones a la vida ganadera, becerrero, becerrero, donde dejaste los piales, becerrero, becerrero, donde dejaste los piales. En la puerta del chiquero quedaron todos cabales, ¿no? Etcétera, etcétera. Pueden leer o pueden escuchar en su momento el son del becerrero y escucharán constantemente alusiones a la actividad pecuaria, ¿no? Es también bastante interesante cómo otros antropólogos, en este caso como Atilano Flores, ¿no? Cuando nos habla del San Agustín victorioso en la tierra caliente del Balsas, ¿no? Hace todo un estudio alrededor del San Agustín victorioso y precisamente nos habla de cómo la actividad ganadera, ¿no? La actividad ganadera se logra expresar a través de este tipo de música o de este tipo de lírica. Él dice de alguna manera también que es la sociedad ranchera, ¿no? Su actividad pecuaria provocó que salieran o que se gestaran este tipo de letras como la del San Agustín Victorioso, donde habla constantemente de la vida del vaquero o de los ganaderos, ¿no? Y bueno, hasta aquí un poco pues lo que he tratado de compartir con ustedes son los usos sociales y rituales en los que aparece el mariachi, ¿no? El mariachi visto como una actividad social y por tanto como una expresión de la misma estructura de la sociedad, de las mismas estructuras económicas, ¿no? Bueno, pues hasta aquí dejo la participación y no sé si haya preguntas o cómo vaya a ser la dinámica. Muchas gracias, Daniel.
Pues bueno, sí, habría espacio para hacer preguntas en dado caso que así se diera o algún comentario relacionado a la participación de Daniel. Bueno, Antonio Covarrubias nos dice, hoy en día sigue influyendo la actividad ganadera y agrícola, están presentes en la cotidianidad musical. En Garibaldi hay un léxico relacionado a esas actividades. El jefe de grupo es el pastor, los integrantes, los borregos. Quien agarra el trabajo es el asador. ¿No? Bueno, es muy interesante lo que nos plantea Antonio Covarrubias. Efectivamente, yo hubiera pensado que a lo mejor este tipo de léxico ya no se utiliza en la ciudad, pero bueno, es bastante interesante lo que nos está compartiendo Antonio Covarrubias y tiene que ver precisamente con en dónde se gestó la actividad o en dónde se gestó la tradición del mariachi o a partir de qué actividades económicas. Muchas gracias. Bueno, también suma que cuando se reparte el dinero se hace queso. Bueno, se dice que hace queso. Ok, ok. Muchas gracias por el dato, me va a servir bastante. Así es. ¿Algún otro comentario o duda? Antonio Mendoza levantó la mano. Sí, buenas tardes. Gracias por la ponencia. Tenía una pregunta. Si tiene que ver algo, la religión, por ejemplo, que tenga que ver como un factor que haga que tenga estos símbolos sentido o significado. Claro que sí, claro que sí. Ahorita básicamente yo me centré en rituales, digamos, llamados cívicos, ¿no? No religiosos, pero por supuesto que el mariachi en su contexto ritual maneja símbolos que tienen que ver con la religión, ¿no? Y de igual manera se expresan o a través de la lírica o a través de la narrativa, ¿no? Pero sí, efectivamente, también el mariachi en contexto ritual llega a expresar símbolos que tienen que ver con la cultura, por supuesto. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Hola, yo. eh, a mí me llamó mucho la atención cómo puedes encontrar entre las letras los significados a las palabras que luego como bailarines no entendemos o no alcanzamos como a vislumbrar, ¿no? Estamos como luego muy centrados en las cuestiones de movimiento, pero no entiendes bien por qué se mueve de cierta manera en ciertas partes los bailes que te ponen o que te presentan o que te encuentras en la vida hasta que haces este tipo de análisis que, por ejemplo, esto me llamó mucho la atención, cómo nos contaste lo del gavilán, cómo nos contaste lo de las víboras, ¿no? Que a veces, bueno, tú lo viste en carne propia, pero pues uno que no, o sea, no nos hemos cruzado pues con este tipo de cosas, de pronto entiendes, bueno, a mí me cayó mucho el 20 de por qué se bailan las cosas como se bailan, o cómo las entendemos como las entendemos, ¿no? Porque justo es como encontrar estos puntos de partida que nos llevan a seguir estructurando los bailes como los bailamos. Y bueno, regresando al inicio de lo que nos platicabas, cuando hablas de estos, dijiste la palabra y se me fue, pero de el estilo Garibaldi, que sería como lo más cercano que tenemos aquí en el estado y en Ciudad de México, que estamos acostumbrados a ver a los mariachis de Garibaldi así todos jocosos y dicharacheros, pero estamos, o sea, es como totalmente fuera de contexto y estaría bien padre verlo como así, más natural, no sé, más orgánico, no Sí, encuentro la palabra. sí, sí, de hecho, el mariachi en zonas rurales, pues está ligado al ciclo agrícola o al ciclo económico. Entonces, constantemente aparecen en las festividades de las comunidades, ¿no? A diferencia del mariachi que, bueno, se toca actualmente en Garibaldi, donde, bueno, su razón de ser es otra, ¿no? Está ya desligado de los ciclos del maíz o de los ciclos de la agricultura, y esto sí lo podemos ver todavía, por ejemplo, en algunas comunidades, ¿no? Gracias.
Muchas gracias, Daniel. Pues sí, efectivamente, pues el mariachi pues es patrimonio porque acompaña a final de cuentas a la comunidad en todos los procesos y pues bueno, en una comunidad que en su mayoría, sobre todo siglo XIX, pues se dedicaba a la agricultura o a la ganadería, o sea, un grueso de la población, pues bueno, obviamente esta música responde y corresponde al suceso que daba sentido a la vida, ¿no? De las personas. Claro, Eso me parece así es. fundamental. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta, duda? Bueno, pues parece Hola. que... Ay, Ah, adelante, Noemí. hola, buenas tardes. Hola, buenas Eh, me quedé un poco interesada en cuanto al aspecto del mariachi desde o sea, sí en lo ritual, pero un poco más relacionado a la parte, ¿cómo se dice? A la parte religiosa, porque pues me quedé pensando como que en algunas otras expresiones musicales, pues justamente se ve esto, ¿no? Que a veces la lírica se le dedica a los santos o en las festividades y no sé si algo también así sucede dentro del mariachi tradicional. Sí, en relativo a lo religioso, dices. Ajá, en relativo a lo religioso. Sí, 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 de hecho yo creo que una de las expresiones más importantes del mariachi en términos religiosos es lo que conocemos como minuete, ¿no? Que seguramente muchos de ustedes ya han podido escuchar en Guadalajara cuando se dan estas veladas de minuetes en la catedral, ¿no? El minuete sigue siendo una de las expresiones más importantes de la religiosidad mariachera en todo el occidente mexicano, ¿no? Y a través del análisis del minuete y de relacionarlo con sus contextos rituales, podemos precisamente adentrarnos al pensamiento religioso que subyace a comunidades indígenas o a comunidades mestizas que todavía lo siguen ejecutando, ¿no? Y en muchos casos, precisamente, lo que se hace es como una especie de intercambio ritual, ¿no? Es decir, se le ofrenda minuetes al santo, ¿no? A reserva de que el santo responda dando las lluvias, ¿no? Entonces, precisamente podemos ver este pensamiento religioso, no sé si llamarle mágico, pero este pensamiento religioso en la práctica de los minuetes y, por supuesto, toda una serie de símbolos que aparecen también ahí, ¿no? Que igual es muy importante también estudiarlos. Ah, ya, comprendo. Sí, se me hizo muy interesante porque justamente a veces también desde la danza, pues también pasa esa situación, ¿no? O sea, yo vivo muy cerca de una comunidad que le ofrenda Mm, a San Isidro Labrador, y justamente las danzas que hablan de las vaquerías, pues son ofrendadas, ¿no? Justamente para el santo, para pedir la lluvia, y se me hace algo muy, pues ahorita me sonó mucho eso, que también pasa eso en las comunidades indígenas en referencia al mariachi. claro, claro. Muchas veces, bueno, sobre todo, por ejemplo, en regiones donde la precipitación pluvial, la lluvia es escasa, ¿no? Muchas veces estos rituales son muy importantes, ¿no? Y lo que sucede precisamente es este intercambio, ¿no? Este intercambio de música o de danzas a cambio de lluvias, ¿no? A cambio de buenas cosechas. Y eso lo podemos ver aún en diferentes partes de México, lo podemos ver en Veracruz, lo podemos ver en la zona ribeña en Guanajuato, San Luis Potosí, lo podemos ver en muchas partes del occidente de México, donde el pensamiento religioso todavía tiene una fuerza muy fuerte a la hora de la ejecución musical, ¿no? Sí, sí, concuerdo mucho con lo que dice. Bueno, muchas gracias, Daniel, Noemí. ¿Hay algún otro comentario o pregunta, duda? Sabrina dice que ninguno, que muchísimas gracias. Gracias a ti, Sabrina. Eh, bueno, si no hay más dudas, pues creo que podemos terminar la sesión de hoy. Eh, Agradeciéndote en primer lugar, Daniel, mucho tu participación. El repetir precisamente que el mariachi, bueno, es con lo que más me quedo,
el mariachi tiene un sentido ritual profundísimo. Creo que da sentido a muchas comunidades. Ahora sí que funciona como una especie de narrativa del sentir de las comunidades. Es la voz del pueblo, pues digámoslo, adornada o estilizada para tener, aparte del sentido de comunicación, también un sentido artístico y bueno, de expresión, perdón, a aquellos miembros de las comunidades. Me parece muy relevante. Y pues bueno, no queda más que agradecerte mucho la participación. Esperemos poder contar contigo en siguientes ocasiones. Pues bueno, les quiero comentar que Daniel también tiene estudios justamente sobre la música religiosa. Ha hecho investigación al respecto. Y pues bueno, quizás podríamos hacer posteriormente una sesión para profundizar estos temas más en el sentido de la religiosidad en el occidente y pues todos los sincretismos que representan y bueno, el minuete que creo que es como, digámoslo, la piedra angular de estas expresiones en el occidente mexicano. Y pues bueno, muchas gracias Daniel, gracias a todas y todos los asistentes. No sé si quieras agregar algo más. Pues nada más nuevamente darles las gracias, ¿no? Al CEDIM, a Culturas Populares, a todos los organizadores, ¿no? Gracias, Juan, por permitirme estar aquí, platicar con los compañeros, hacer este intercambio de discursos, de palabras, que ojalá les haya resultado, aunque sea un poquito interesante, ¿no? Pues muchas gracias Daniel. Entonces seguimos pendientes. Nos vemos en la próxima sesión. Gracias a todas y todos y seguimos en contacto. Muchas Que gracias. tengan muy buena tarde. Hasta luego. Luego, Muchas gracias, hasta luego. muchas gracias. Gracias.